Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar inicio con este acto de compartir la palabra de Dios. Vamos a tener una, un análisis de Salmos capítulo 68, pero lo vamos a dividir en dos partes. En este primer video vamos a abordar los versículos referentes al Dios de Sinaí, y en el segundo vamos a abordar a los versículos referentes al Dios del santuario. Y obviamente estamos haciendo hincapié que es el mismo Dios, pero el estudio hace referencia a dos cuestiones en parte distintas, pero vamos a explicar cómo podemos aplicarlas para la actualidad. Y vamos a orar entonces para que Dios nos brinde esa bendición, para entender, comprender y aplicar en nuestras vidas todo esto que estamos aprendiendo, para hacer testimonio y para que podamos llevarlo al, a la ejecución de igual manera. Dios bendito, muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, teniendo este momento para ti, para compartir tu palabra. Muchas gracias por todo lo que realizas en nuestras vidas, por permitirnos seguir adelante, por ayudarnos y librarnos de todo tipo de peligros, de todo tipo de situaciones que podrían hacernos daño. Te ruego que nos permitas seguir adelante frente a este tipo de cosas. Ayúdanos para mantenernos íntegros y caminar por el sendero de la tranquilidad. Ayúdanos a seguir adelante, a realizar las cosas conforme a tu voluntad. Te pido que nos protejas de todos los males y que nos ayudes a comprender por qué suceden las cosas de esta manera, pero ayúdanos a hacer todo para ti y por ti, y no para nosotros. Que nuestros sueños sean solamente para darte gloria y honra, no para tener una finalidad nuestra, sino para predicar, para hacer testimonio. Y permite que comprendamos esta palabra tuya, y todo lo que se instruya, lo que se aprenda, sea escuchado y trabajado. Y de mi parte, que me pueda expresar de la mejor forma. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos entonces a Salmos capítulo 68, versículo 1. Salmo de David, que se llama El Dios del Sinaí y del santuario. Y dice así: Levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cuando hay personas que nos causan daño y nos aborrecen, por más que podamos intentar orar por ellos, buscar la manera de amarlos en el sentido de la beneficencia, hay que recordar que a nuestros enemigos se les ama de una manera de beneficencia, que hay que brindarles lo que nos estén solicitando, si es de acuerdo a nuestras posibilidades, sin desproteger a, pues, el apoyo que se les da a los hermanos en Cristo y a las necesidades del hogar. Esto incluye, por ejemplo, la familia. Y entonces
Si nosotros estamos pensando que debe de haber un destino en, pues, de dos formas, o uno de dos destinos posibles para los enemigos, damos, pues obviamente por hecho que es el mismo que pueda sucedernos a todos, pero en el caso de nuestros enemigos nos da más calma saber que, pues en primera, Dios sabe cómo y cuándo ejercer venganza. Dios tiene la venganza, no tenemos que precipitar nada, no tenemos que estar pidiendo la venganza de nuestros enemigos por parte de Dios y no tenemos que estar deseando o esperando que así suceda. Y cuando suceda algo de esta magnitud, no tenemos por qué alegrarnos tampoco, porque si Dios es justo de la manera literal, obviamente no mereceríamos existir. Dios es justo y Dios es misericordioso, sabe por qué hace las cosas, cómo las hace, cuándo, cómo, dónde, todo. Pero su misericordia nos ayuda a seguir con vida y por su misericordia seguimos adelante. Dios es misericordioso, pero tampoco tenemos que estar jugando a probar los límites de su misericordia. Y lo ideal es tomarnos de su mano para seguir adelante. Entonces, aquí lo que debemos hacer es buscar la forma de amar en beneficencia a los enemigos. Y entonces, dentro de los dos destinos que pueden tener los enemigos que Dios brinda, uno de ellos es que permita que se arrepientan de sus pecados y que tengamos tranquilidad con esa persona. Número dos, que exista el castigo eterno, el juicio eterno, a quien no se le debería de desear a nadie. Y si nosotros amamos en complacencia a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a la pareja, al novio, la novia, a los amigos, si nosotros amamos en gran medida, tenemos que predicar la palabra, porque si el final de la vida llega para esas personas, será demasiado tarde. Y ahora sí, no tenemos que llorar por su vida, pero sí tenemos que ponernos tristes por su alma, por el destino que le aguarde a esa persona. Y no es garantía el estar en las últimas condiciones de vida para seguir a Dios. No tenemos que estar con las espaldas en la pared o tras las cuerdas para decidir obedecer. No tenemos que llegar a esos extremos. Lo que sí tenemos que hacer es mantenernos de la mejor manera con Dios, mantenernos pues al pendiente por cualquier situación. ¿Qué tal si en algún momento, bueno, pues yo he escuchado muchas veces que dicen, ya cuando envejezca ya me arrepiento y que Dios me salve y voy a hacer lo que me dé mi gana ahorita mismo? Esa es una cuestión muy egoísta, puede causar mucho daño. Hay que recordar que el pecado va más allá de lo que nosotros podamos tener como consecuencias, va a otras personas también, empezando por nuestros seres más cercanos. Hay consecuencias del pecado por parte de nosotros, obviamente, pero apuntado a nuestros seres cercanos. Y aquí lo importante es estar siempre alerta por cualquier momento. Si en algún momento Dios dice que nos va a recoger, tenemos que estar alerta para hacer las cosas siempre bien y tener esa tranquilidad de que estamos caminando con Dios. Porque vaya bien o vaya mal, aparentemente para nosotros caminar con Dios siempre tiene el mejor de los resultados. Y no tenemos que buscar alejarnos de esa bendición. No tenemos por qué establecer
cuestiones para alejarnos de esas bendiciones. Y pues aquí dice, a los enemigos prácticamente pues los va a deshacer. Y también señala que los justos se alegrarán, sí, saltarán de alegría, estaremos frente a frente con Dios y teniendo la máxima complacencia y complaciendo a Dios. Es como esas veces en las que estamos reunidos en una fiesta y estamos hablando bien, conviviendo, incluso pues comiendo, bebiendo también. Y como se menciona en la palabra, no es malo beber, lo que sí es malo es entrar en estados alcohólicos, en ebriedad. Pero hay un momento en el que todo se termina o que las personas tienen que irse. Y ese disfrute lo perdemos. Obviamente porque se termina el tiempo. Y debemos de recoger o debemos de ayudar o debemos de hacer otras actividades, pero ya la convivencia ya no. Si nosotros nos ponemos a pensar que esa eternidad gloriosa con Dios es una convivencia donde estemos placenteramente, pues trabajando con Dios, platicando, conversando, frente a frente, y que eso no tenga fin, de verdad, es algo muy hermoso, muy maravilloso. Tenemos que enfocarnos a eso, tenemos que buscar el gozo y la alegría en Dios, que Dios nos baste, que no nos tengamos que complementar con sustancias adictivas, con infidelidad, que no nos tengamos que complementar con dinero y el amor al dinero, que no tengamos que complementarnos de ninguna manera con otras cosas del mundo, sino que sea Dios, que Dios nos baste para hacer las cosas bien y sentirnos con ese gozo, ser adoradores en espíritu y en verdad. 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Tenemos que alegrarnos de Dios, de su poder, de la justicia, de su bondad, de sus bendiciones, aunque nos vaya algo malo, tenemos que alegrarnos también de Dios en todo momento. No tiene que ser solamente en los momentos buenos, sino en todo momento. Tenemos que decirlo con nuestras palabras, tenemos que sentirlo con nuestras emociones, tenemos que vivirlo con nuestras acciones. Dios se vive, no es solamente de hablar y ya. 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí tenemos que puntualizar dos cuestiones muy importantes. En primera, se menciona de la viuda y del huérfano. ¿Por qué viuda y huérfano? ¿Por qué en estos dos casos? Porque son ejemplos de personas desamparadas, en el sentido de que el huérfano, un niño, hay que imaginar los padres dónde se encuentran, en el sentido pues de que tiene que salir adelante por la vida, de que muchas veces va a encontrar situaciones difíciles y que le van a tener que pues dificultar por las personas que sean hostiles, no sé, hay muchas cuestiones que los niños huérfanos pueden llegar a padecer. Y en el caso de las viudas, el matrimonio tiene que ser un equipo.
Pero cuando esa persona que está luchando contigo mano a mano para salir adelante, para hacer las cosas bien, muere, fallece, nos sentimos desamparados, tenemos que hacer el doble del trabajo, el doble del esfuerzo. No vamos a caer en la visión tradicional de que las viudas están desamparadas o desprotegidas porque no las mantiene el marido. Vamos a mencionarlo en el sentido más bíblico posible, de que el matrimonio es un equipo y se tiene que trabajar en conjunto de igual manera. Pero cuando Dios decide llevar a uno de los integrantes, el trabajo se duplica. Y no solo, digamos, el trabajo, también la tristeza se va duplicando, se va generando, va imposibilitando que muchas cosas se hagan en tiempo y forma. Eso es algo que también duele. Vamos a continuar. Y la segunda cuestión que quería remarcar es la de los rebeldes. No entiendo por qué. Bueno, obviamente la explicación bíblica debe de bastar, pero en la mente de las personas rebeldes, ¿cómo opera, cómo trabaja esa lógica de que mientras más rebeldía, más beneficios tendría? ¿Por qué sienten que deben de rebelarse contra la autoridad? Y obviamente rebelarse contra la autoridad es ir en contra de lo que la autoridad establece siempre y cuando sea bíblico. Si la autoridad nos pide que hagamos daño a alguien y la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, obviamente debemos de ponderar la segunda parte y evitar hacer daño a otras personas. Pero si la autoridad dice trabaja, si la autoridad dice haz las cosas de la mejor manera y se opta por la rebeldía, no comprendo por qué se opera en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la lógica que tienen las personas con esto? Y obviamente en la parte bíblica nos señala que son dominados por el diablo, que son hijos del diablo, que tienen sus pasiones desenfrenadas, que sienten que lo que hacen es correcto dentro de la carnalidad que ellos manejan, que están cegados porque Dios no les ha dado la visión de hacer las cosas bien. Y entonces todo eso llega a repercutir en las vidas de las personas. Y entonces, pues es la rebeldía, un camino que no solo te aleja de tus autoridades, que te quita el respaldo de las autoridades cuando tú lo solicites. No solo es eso, también es alejarse de Dios. 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También estilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y desde el momento, como aquí menciona, uno de varios momentos, tanto en la Biblia como en nuestra vida lo podemos comprobar. Dios nos ha sacado de los momentos de miseria, de los momentos de pobreza, de los momentos donde hay situaciones difíciles. Y si no nos ha ayudado en algunos momentos para evitar alguna cuestión difícil, al menos nos ha ayudado para aprender, para darnos sabiduría, para evitar caer nuevamente a futuro en este tipo de cuestiones. Es por eso que Dios permite que haya situaciones malignas en nuestras vidas, para que aprendamos y para que sigamos adelante. Y como sucedió mientras mientras Dios sacaba a su pueblo, a Israel, de Egipto,
les brindó todo lo que necesitaban. Ejemplo, el maná, todo lo que requerían, todo lo que, pues incluso, no todo, pero lo que ellos pedían, como comer carne, cuando les dio las codornices, que ya estaban cansados del maná. Entonces, todo eso les llega a repercutir en la medida de que luego sienten que pues no es suficiente, pero Dios les dio todo lo que necesitaban. Y así nosotros debemos de ser agradecidos porque tenemos todo lo que necesitamos, no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, porque Dios así lo hizo también en esos momentos. Y este es un ejemplo de cómo debemos de proceder con agradecimiento para nuestras, nuestras vidas, nuestras situaciones, todo lo que estamos experimentando, todo tiene que ser tomado con esta visión. 11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseo Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y bueno, está relatando aquí cómo va caminando, cómo va librando de esos pueblos que querían dañar y derrotar a Israel. Y debemos de tomar en cuenta eso. Camina con Dios y Dios te va a brindar la sabiduría, la astucia, te va a brindar la bendición, incluso de no caer en este tipo de situaciones o de enemistades. Obviamente, si es su voluntad, y si es su voluntad también que puedas experimentar alguna situación difícil, es para que aprendas. Debemos de tomar en cuenta esto como un aprendizaje. No hay pérdidas, sino aprendizajes. Se gana en la vida o se aprende. Y de esta manera es como va relatando la cuestión de que debe, ¿cómo se puede decir? Va librando de todos los males al pueblo de Israel, de cómo va alejando al mal de, pues, del camino de sus hijos. Y hay muchas personas que reniegan en este acto de Dios, reniegan que Dios les esté dando esa guía, están viéndolo, están percibiéndolo, están sintiendo que Dios está ahí, y aún así son necios, se rebelan, y Dios tiene juicio contra ellos para que no entren a la tierra prometida, salvo las generaciones siguientes y 2 personas de esa misma generación que creyeron. Entonces, hay que tener siempre en cuenta esta palabra, no solo como parte histórica, sino también como parte de la aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo podemos llegar a aplicar
la palabra de Dios en nuestras vidas, de qué manera podemos tomar en cuenta el proceder nuestro, cómo podemos generar arrepentimiento, que obviamente movido por Dios, trabajado por Dios en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, pero cómo podemos evitar caer en esos pecados, cómo podemos evitar el practicar esos pecados, porque la palabra es muy clara cuando dice que quien practica el pecado es del diablo, sea el que sea. No tenemos que llevarlo a la práctica, tal vez incidentalmente o de manera imprudencial podemos llegarlo a hacer en algún momento, pero en primera es porque nos estamos alejando de Dios y tenemos que buscar regresar a esos pasos, que es una cuestión muy importante también. Esa es una, y en segunda, debemos de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y con esto buscar la obediencia, hacer la palabra, seguir adelante con todo lo que se está estableciendo por parte de Dios. Y esto nos va a ayudar a gozarnos delante de Él para poder estar siempre en conjunto en esa gloriosa eternidad en la que tenemos que apuntar, en la que tenemos que anhelar, como dije, no para evitar el infierno, sino para estar frente a frente con Dios. Vamos a orar para concluir esta primera parte y seguiremos la próxima semana con la segunda. Muchas gracias, Dios, por permitirnos abordar tu palabra en este momento. Muchas gracias por ayudarnos en todo lo que necesitamos. Gracias por permitirnos seguirte conociendo, por seguir con esos misterios de ti, por permitirnos seguir adelante. Te doy muchas gracias por tu misericordia sin límites. Te pido que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados, a arrepentirnos de lo que podamos hacer. Si tenemos el pecado en nuestra mente o en el corazón, de llevarlo a la práctica, te pido que nos arrepintamos, que sigamos adelante con todo lo que nos estás instruyendo, que tengamos fuerzas aunque los enemigos intenten quitárnosla, que tú nos brindes las fuerzas, que oremos por los enemigos, que bendigamos a los enemigos si es tu voluntad, pero no permitas que caigamos en sus manos, no nos sueltes de tu mano, que todo lo que pueda sucedernos, bueno o malo, sea en tu mano y que sea dirigido para acercarnos más a ti, para reforzar nuestra comunión contigo. Te pido que nos ayudes en todo esto. Gracias por tu misericordia. Gracias por la salud, por la vida, por el trabajo, por la economía, por la paz, por la familia, por los seres queridos, por los niños. Gracias por todos. Te pido que nos ayudes a seguir cuidando nuestra salud y si hay problemas de salud, trabájalos en las personas que lo requieren. Te pido también que nos ayudes en el trabajo, que haya paz, que nos esforcemos como si fuera para ti, aunque sea para personas humanas, que lo visualicemos como si lo hiciéramos para ti el trabajo, con el gusto, con la tranquilidad y la paz que eso requiere. Te pido que bendigas la parte económica, que sepamos ahorrar, administrar todos nuestros recursos, que sepamos mantenernos en esa correcta administración y que busquemos las mejores oportunidades, que dentro de tu voluntad esté, te ruego, el poder mejorar en todo sentido y tener una oportunidad diferente. Te pido que nos ayudes en toda cuestión y que sigamos profundizando, que sigas tocando el corazón a través de nosotros, de esas personas que no creen, de nuestras familias, de nuestros seres queridos y amados, de los que conocemos o incluso de los que no conocemos, y de los enemigos también. Úsanos de testimonio, permítenos seguir adelante. Y te doy muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde y les bendiga y seguimos con la próxima parte, que es la 2 en este canal, compartir su palabra, si es su voluntad de Dios. Hasta luego.